6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que envié. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Si gustan tomar asiento. Qué hermosa palabra. Fíjense que yo tengo tiempo que soy muy observadora, pues toda mi vida lo aprendí. Cuando yo tenía una academia, yo nada más veía a Dulce los cuerpos y decía: voy a batallar con ella. Aprendí a conocer el cuerpo de las personas, decía: voy a batallar con ella, o no, ella va a ser bien fácil. Soy muy observadora, pero empecé a observar, hermanos, ya tengo tiempo, ciertas palabras, ciertas actitudes que me llamó la atención. Dije: ¿qué pasará? Veía mucho y escuchaba mucho a personas que hablaban acerca de la ansiedad, hablaban mucho de la ansiedad, y luego la depresión todavía la conocí un poquito más y llegué a ver, pero la ansiedad, la verdad, yo así como que no, decía: ay, si existirá, como que se me hace que nada más están inventando, ¿no? Entonces empecé a ver, a observar, y ¿qué creen? Me di cuenta que sí existen. Yo les puedo contar que yo tengo ya como un mes que me empecé a enronchar todas mis piernas, los brazos, y era de que quería salir corriendo de la desesperación, desde la cabeza hasta los pies. Sentía una comezón. Es horrible, ¿eh? ¿Quién ha sentido eso? Ay, una comezón que yo quería salir corriendo. Créanme que me llegué a sacar varias veces sangre de lo que... Ay, y era una desesperación. Y créanme que llegaba días que me iba a la sala, me iba de la cama, me iba a la sala porque lloraba de la comezón y ahora sí puedo decir, de la ansiedad. Dije: ¿qué está pasando en mi corazón, Señor? Y empecé a estudiar la Biblia, y me di cuenta que sí existe la ansiedad, que sí existe la depresión, desafortunadamente, y existe el estrés. Y fíjense bien lo que encontré. Dice: la depresión es el exceso del pasado. Gente, personas que estamos siempre: me hicieron, y sí, a lo mejor sí te hicieron y sí te pasó, pero es tanto el exceso que está en tu corazón y está en tu mente. Recuerden que siempre primero creamos, ¿dónde? En la mente. Después encontré el estrés. El estrés es el exceso del presente. ¿Cuánta gente tenemos estresada ahorita? Hasta los niños. O sea, los niños ahorita están estresados porque están llevando escuela en casa y ha sido muy complicado para ellos. Y los niños viven estresados porque a lo mejor están escuchando gritar al papá, o a lo mejor las amiguitas en su escuela no les hablan y están estresados. Después viene la ansiedad. Es el exceso del futuro. Ay, ¿cómo? Por estar preocupado. ¿Qué dicen de mí?
o estar preocupado, ¿qué voy a hacer el día de mañana? O de querer controlar a personas que a lo mejor te quieran, que a lo mejor te acepten, que hay mucha ansiedad ahorita en los jóvenes también. Querer ser aceptado, te llega la ansiedad. Y yo, de verdad, a veces, hermanos, tenemos que pasar situaciones para poder entender a alguien. Y yo no podía entender a los de la ansiedad. Estos no me están inventando. Pero hay gente que va al hospital por ansiedad y no tiene nada. Pero la ansiedad la mente está controlando su cuerpo. Entonces aquí la palabra de Dios, dije, no, Señor, yo quiero tener tu mente. Como yo les platicaba, había estudios, un psiquiatra que se puso a estudiar a los pensantes más pensantes del mundo. ¿Quién será? A ver, el que creó la luz, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Y qué vida tenía? Muy triste. Él vivió bullying. Pero ¿qué hizo? El mal que le estaban haciendo lo llevó para hacer un bien. Si no, ahorita todos estaríamos con velitas, ¿verdad? Él no estuvo en el desierto acostado, ay, todos me odian, nadie me ama, porque era un niño, dicen que muy burro. No. Pero él ese mal lo hizo bien. Y luego, ¿qué otro? El que hizo la gravedad, ¿cómo se llama? Einstein. Isaac Newton. Es el de la gravedad, ¿no? Sí, dije. Es un hombre, pero ¿qué creen? Ese psiquiatra dijo, ay, caray, voy a ponerme a estudiar la mente de Cristo. Y vio que no hay ninguna mente tan hermosa y tan espectacular como la mente de Cristo. ¿Y qué creen? Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, Joca, Severo, Claudia, Andrea. ¿Qué más dice? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y vi la historia, yo creo que ya todos se saben la historia de José, pero me voy a enfocar en esta parte de José. Cómo una mujer quiso frustrar ese sueño. ¿Cómo se llamaba la mujer? La esposa de Potifar. Dice que quiso provocarlo. ¿Y cuántos jóvenes, cuántas señoritas hay alguien que te provoque? No en el sexo, sino en situaciones que quieras caer, que te quieran provocar, en que ándale, vámonos para allá, o ándale, no obedezcas a tu mamá, o ándale, y los provocan. Así estuvo la esposa de Potifar provocando a José. Pero José decía no, y no, es que él ya tenía, Dios ya le había dicho qué pensamientos tenía para él. Y él no se quiso desenfocar. Pero ¿qué creen? Lo meten a la cárcel porque le tendió una trampa. Pero ¿qué creen? Qué hermoso estar en un desierto. Porque en el desierto que estuvo José en la cárcel, ese desierto lo llevó al faraón, ¿sí o no? Y del faraón lo llevó a ser el administrador, el gobernante de Egipto. Pero ¿qué pasa si nos quedamos en ese desierto? Hay gente que pone su carpa porque estoy en el desierto, y ahí se queda años en el desierto y no conoce los pensamientos que Dios tiene para ustedes, para mí. Yo sí estaba en un desierto de depresión, de ansiedad. Pude ver y sentir en mi cuerpo que era ansiedad, porque era mucho, hermanos. Créanme que me sacaba sangre, pregúntenle a Juan. Era una ansiedad porque quería controlar la situación que yo no tengo que controlar, solamente la tiene que controlar Dios. Es más, Él ya tiene el control.
Él ya sabe qué va a pasar, Él ya sabe qué va a suceder. Y así están muchos jóvenes, Dios nos ha puesto a orar mucho por ustedes. Pero también adultos en depresión, adultos en ansiedad, adultos en exceso de estrés. Pero ¿qué creen? Dios tiene pensamientos más grandes que los de nosotros. Hace como 4 años Juan y yo nos hablábamos como si no nos viéramos en todo el día, ¿verdad? Nos hablábamos a las 8 él me hablaba a las 8 de la mañana, yo dejaba a los niños en el colegio y empezábamos a orar por teléfono y ponernos de acuerdo, y siempre decíamos: Señor, dinos qué pensamientos tienes acerca de nosotros. Y era nuestra oración. Queremos saber qué pensamientos tienes para nosotros. Pero sí hay no sacrificio, pero sí tenemos que estar en la palabra y estar en comunión con Dios, porque si no, hermanos, la depresión nos lleva a la enfermedad, y la enfermedad nos lleva a la muerte. No es posible tanta muerte ahorita en todo el mundo, porque es un mundo que vive en estrés, es un mundo que vive en depresión y en ansiedad. Tenemos que, hermanos, agarrarnos del que vale la pena, de Jesucristo, y ponerle un alto a nuestras vidas. Sí, le estaba platicando a Juan que escuchaba una mujer que le decían: es que estoy deprimida, la vida me ha hecho tantas cosas que siento que estoy abajo de un camión, me está aplastando, me está oprimiendo. Y esta mujer le dice: yo fui violada toda mi vida por mi padre, y ¿sabes qué decidí? Subirme al camión y tomar control del camión. ¿Y sabes qué? Subo al camión a todas esas mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Tú decides estar abajo del camión o tener control en el camión, que sabemos que es Cristo. Es el único que nos puede guiar hacia lo que tiene para nosotros. Y es triste, hermanos, les digo, esta semana tuvimos una mala noticia de una persona que queríamos. Él falleció, y joven, de la edad de Juan, muy joven. Y es triste, hermanos, como el miedo puede tocar nuestra vida. El miedo te lleva a la depresión y a la ansiedad. Y ahorita Pablo nos lo va a explicar conforme a historias, hermanos, porque hay personajes de la Biblia, porque los estuve buscando, que vivieron depresión y ansiedad. Pero Jesucristo tenía pensamientos y caminos más grandes, que los fortaleció y los sacó y los llevó en victoria. Entonces, hermanos, yo les cuento un poquito de esto: excesos de depresión, excesos del pasado, del presente y del futuro, hermanos. Ustedes deciden, o si nuestro exceso es Jesucristo. Amén. Bueno, sí, buenos días, bienvenidos a Veraca. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos todos los que nos escuchan por las redes sociales. Pues aquí está su presencia con nosotros, y vamos a ver hoy lo que es el exceso del desierto. Y les voy a contar una historia que está en Primera de Reyes, en capítulo 19. Si nos acompañan a Primera de Reyes, capítulo 19. Dios es bueno, amén. Y qué bendición que puedan estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Jesús les dice: bienvenidos. Gracias por tomar la mejor decisión esta mañana de estar aquí con Él en su presencia y decirte que Jesús te ama. Amén. Gloria a Dios, Él es bueno. Espíritu Santo, háblanos en esta hora, Señor.
Aquí están nuestras vidas, que no sea mi conocimiento, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, ministrando cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué creen? Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 1, y ya todos han escuchado hablar de esta historia de Elías, ¿verdad que sí? Fíjense, Elías, recuerden que yo lo leo en una versión que es NTV, la Biblia. También de repente agarro la Reina Valera. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había Elías? En capítulos atrás había parado la lluvia, había detenido la lluvia. En capítulos atrás Elías había por su palabra había descendido fuego del cielo y había matado a todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el único profeta fiel que había quedado vivo había sido Elías. Entonces Elías experimentó la presencia de Dios, experimentó el poder de su boca, el poder de la relación con Dios, tanto que pudo detener la lluvia y tanto que pudo hacer descender el fuego y matar a los contrarios que estaban con Dios o a favor, en contra de Dios, porque alababan a otro Dios, Baal. Entonces Elías venía gozoso, venía ferviente, porque Dios estaba con él y Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Pero cuando leemos el 19 de Primera de Reyes, hay algo que dices tú: ¿cómo? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? ¿En qué momento Elías se pierde? Y leemos aquí que dice, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. El 2 dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Fíjense lo que puede hacer una mujer mala, una mujer malintencionada, una mujer que no tiene a Dios en su vida. Dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Qué hizo esta mujer? Lo está amenazando, ¿verdad que sí? Le mandó una información directa, una declaración de guerra directa en contra de Elías. En esta mañana el título de esta predicación se llama Exceso del desierto. Dice el 19:3: una vez que Elías recibió la amenaza, la información, ¿qué pasó? Dice el 3: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Yo les contaba una historia en la semana donde unos hijos le dicen a su papá que se cheque porque uno de ellos les había dado una enfermedad. Y fue tanta la insistencia de estos hijos que lo llevaron, le hicieron estudios y todo, pero el señor estaba bien. Y pues resulta que en los estudios el señor sale mal, pero el señor estaba bien. Pero los hijos insistieron: no, ve, algo no está bien. Está bien, pues voy, pues, está bien, vamos. Y salió mal este señor. No tenía nada. Él se sentía físicamente bien, pero los hijos insistieron, le metieron la información: ve al médico. Espérame, es una historia real. Y fue al médico, sale mal en los estudios y salió mal. Y después de 6 meses este hombre muere.
los hijos dijeron: qué bueno que lo llevamos, porque si no se hubiera muerto antes. El Señor se sentía bien, el Señor estaba bien. Otro caso de una persona que su pareja tenía COVID y él se empezó a sentir mal también porque veía a su esposa. Yo no digo que no exista el COVID, claro que existe, pero cuando le hacen los exámenes a él ya estaba en cama, y cuando se da cuenta que sale negativo, se paró de la cama y dijo: ay no, ya estoy bien, estoy bien. La información, como llegue amenazante, de alguna manera o de otra manera nos mueven. Pero vamos a ver la historia de Elías. Dice el 3: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. El 4 dice: luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. De una información, Elías, de ser un hombre de Dios, de experimentar el fuego descendiendo del cielo, de experimentar llamar lluvia, parar lluvia, ahora tuvo miedo de la amenaza de una mujer y huyó al desierto. Elías, ¿por qué te fuiste al desierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos huido al desierto por información que hemos recibido? Quizá también, como decía Joca, esta mujer que fue violada por su padre durante muchos años hasta que huyó de su casa. Pero Elías huyó al desierto y dice aquí: se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. No es casualidad que estés en esta mañana aquí. Quizá algunas veces has pensado: yo me quedo aquí, ustedes váyanse. Yo me siento aquí en el desierto, al lado del árbol solitario, y deseo mejor morirme. Por la tristeza, por el exceso del pasado. El exceso del pasado trae depresión, de vivir en lo que nos atormentó un día, en quedarnos en esa parte de la historia de mi vida. Pero dices tú: no, yo no me quedé acá, yo estoy aquí en el presente. Pero el exceso del presente, ¿qué crea? ¿Qué crea el exceso del presente? Estrés. Estamos estresados porque vivimos acelerados, queriendo resolver lo que a veces se nos sale de nuestras manos y no podemos resolver. La depresión, el exceso, el miedo y la información llevó a Elías al desierto. Y ahí Elías, aún después de experimentar lo que Dios había estado haciendo con él, pidió morirse. Nunca olvides lo que Dios hizo alguna vez por ti en el pasado, porque esa gloria está en el presente y esa gloria estará en el futuro. Esa es nuestra esperanza.
Elías tuvo miedo y dice: basta ya, Señor, quítame la vida. Quítame la vida, le dice Elías. No digas eso, porque hay esperanza para tu depresión, hay esperanza para tu ansiedad, hay esperanza para tu estrés. Pero ustedes creen que Dios iba a dejar solo a Elías en el desierto. Es que Dios es bueno, que aún en el desierto ahí está Él. Recuerden que Moisés, una vez que asesinó por defender a un hebreo y asesinó a un egipcio, se fue al desierto durante 40 años. Él tenía 40 años y se fue al desierto por otros 40 años. Pero ahí en el desierto, una zarza ardiente, una zarza, un fuego ahí, se le apareció y le llamó. Y Moisés pudo escuchar que el que le hablaba era Jehová. Y a los 80 años, Dios le dice a Moisés y le habla y le da una instrucción en el desierto y le dice que saque a su pueblo de la esclavitud. Moisés escuchó esa voz cuando estaba perdido. Pero Dios no quiere que nos quedemos 40 años en el desierto. Y la historia del pueblo se quedó 40 años en el desierto. Son buenos los desiertos, pero el exceso del desierto no es bueno. Los desiertos son buenos porque ahí está Dios para consolar tu corazón, para consolar tus pensamientos, para consolar tu vida, para fortalecerte. Pero lo más importante, para que escuches su voz y puedas ser dirigido por Él. Una información puede manipular tu mente y encerrarte ahí y atraparte. Por eso el Señor nos dejó en su palabra cada promesa para contrarrestar cada mentira que te ofrece el mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Dice 19:5 de Reyes: Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Se acostó y durmió. Si tú alguna vez te has visto acostado, te has visto dormido, en este día te digo: levántate. Ya no más te quedes ahí, abajo del árbol solitario, acostado y dormido. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Pero Elías tomó un camino, y al rato vamos a leer cuando Jesús le dice: por el mismo camino que viniste, te me regresas. Aquí dice: mientras dormía, un ángel paz lo tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. En Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Proverbios 29:25 NTV. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Creo que Elías temió de más a Jezabel. Y Jezabel
representa quizá ahora el exceso del pasado, el exceso del presente y el exceso del futuro en tu vida. Y eso quizá lo has temido, pero es una trampa peligrosa. No caigas en esa trampa. Renueva tus pensamientos. Después de sentarse, ahora se acostó, luego durmió del árbol. En el 5. Elías por un momento olvidó el fuego que había vivido. No olvides el fuego y tu primer amor con el cual llegaste a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, porque una vez, quizá alguna vez en tu historia has experimentado el que Jesús te consuele, el que Jesús te fortalezca, el que Jesús te haya cuidado y te haya librado de algún mal. Quizá en algún momento de tu vida Jesús lo hizo, pero se te olvidó y te perdiste vagamente. Pero Jesús hoy te dice: hey, ¿qué haces ahí? Vamos a seguir leyendo. Un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor. Cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Un ángel vino, lo tocó. En Juan, en el Evangelio de Juan 6 dice, en el Evangelio de Juan, 6:35, fíjense lo que dice. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Qué le dio el ángel? ¿Qué le dio el ángel? Pan y agua. Y Jesús muchos años después dice: yo soy el pan de vida. Ese pan que necesitamos. ¿Y sabes para qué lo necesitamos? Vamos a seguir leyendo. Así que comió Elías y volvió y bebió. ¿Pero qué crees? Volvió a acostarse. Vienes aquí, estás comiendo de la palabra, de la fuente de agua, sales aquí y vas allá afuera y te vuelves a acostar en tu depresión, en tu tristeza, en tu inseguridad. Eso pasó con Elías. Comió, bebió, el ángel se le apareció, el ángel estaba ahí. La presencia de Dios estaba con el ángel. Levántate. Pero Elías comió, bebió y se volvió a acostar. Aquí no hay de esos, aquí no habemos de esos. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Jesús quiere que comas de Él, que bebas de Él, porque quizá si no lo haces, el camino que te queda por delante va a ser difícil para ti. Y no tomas del pan y no bebes del agua que Jesús te ofrece esta mañana. Comió y bebió, pero se volvió a acostar.
en su tristeza, en sus sentimientos, en el exceso del desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Voy a leerles, yo no sé si ustedes sabían que hay dos tipos de tristeza. ¿Sí sabían? Bueno, pues vamos a leer en 2 de Corintios 7:9, donde Pablo nos explica esto. Pasó, Elías, te perdiste. Wait a minute, please, everybody. Wait a minute. Hay dos tipos de tristeza que existen. Yo no lo sabía. Ayer estábamos escribiendo. Recuerden que yo me pongo a leer la palabra y empiezo a escribir lo que Dios me quiere decir. Pero aquí en Corintios 7:9 dice, ¿están listos? Ahora me alegro de haberla enviado. Se refiere a una carta un poquito atrás. Bueno, voy a leer el 8. No lamento, decía Pablo a la iglesia del Corinto, decía, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y luego el 9 dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, porque la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Cuántos quieren salvación esta mañana? ¿Cuántos le han pedido a Dios salvación? Salvación de esto que siento, salvación de ese miedo, pánico que el mundo ahorita está ofreciendo. La muerte se está paseando como si nada. No ignoremos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos redimió de la ley, de la maldición, del pecado y de la muerte. No vivamos debajo de nuestros privilegios como hijos de Dios. Elías vivió con ese privilegio, pero lo perdió por lo que escuchó de Jezabel. Que nada te atormente en esta mañana. Cuando salgas y escuches, cuando salgas y te llegue el estado de cuenta de Coppel. Pero la tristeza que viene de parte de Dios nos aleja del pecado y como resultado trae salvación. ¿Cuántos en el dolor se acercan a Jesús y se arrepienten y vienen a los pies del Maestro? Es muy raro que una persona sin ninguna circunstancia llegue a Jesús. No digo que no lo haya, pero la mayoría llegamos quebrantados, buscando una esperanza a mi problema. Sí la hay. Es Él, Jesús. Esas letras que están ahí, llévatelo aquí a Jesús. Llévate ese pan y esa agua en esta mañana tan hermosa que disfrutamos. Sí. Pero ¿cuál es la otra tristeza? No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. No te lamentes
porque es de parte de Dios. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y cuando hay muerte espiritual, toda verdad es paralela. Te mueres en el espíritu y te mueres físicamente y pierdes. Ninguna plaga tocará tu vida, tu familia, tu tribu, tus hijos, tu casa. No. Esa conciencia vamos a llevárnosla. Me queda poco tiempo ya y sé que están desvelados. Dios nos aleja del pecado como resultado. Dios siempre busca un resultado. Quédate con eso. Dios siempre, Él es el único que da el resultado. Aquí dice, Dios nos aleja del pecado y como resultado trae la salvación. La salvación eterna sí, pero la salvación en este mundo también. El mundo le falta arrepentimiento. ¿Cuánta gente una vez que obtuvo su milagro y el favor de Dios se paran y se van? No hubo arrepentimiento en su vida. Nunca buscaron a Jesús de verdad. Buscaron el milagro y el favor. ¿Y sabes qué? Jesús te lo concedió como prueba de que te ama. Y si no te lo concedió, hace 8 días ve la prédica de Lázaro y ahí vas a ver. Bueno, me voy a regresar rápidamente a Reyes. Primera de Reyes. Oye, perdón. Aquí está. Me quedé en el 8, ¿verdad? Dice: entonces se levantó, comió y bebió la comida. Le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Comió y bebió la comida. ¿Y qué le dio? Fuerza suficiente. ¿Necesitas fortaleza? Come. ¿Necesitas fuerza? Bebe. ¿Necesitas para continuar y llegar al monte Sinaí? ¿Sabes qué representa el monte Sinaí? Cuando tú empiezas a leer, cuando empiezas a meditar, ¿sabes hacia dónde te está llevando eso? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí estaba la presencia de Dios. Ahí llegó una cueva donde pasó la noche. Elías tuvo que comer un poco más, porque la primera comida como que no la aprovechó él, pero el ángel dijo: come un poco más y bebe, para que la carrera que tienes por delante puedas llegar a cumplirla. ¿Y le estamos entendiendo? Entonces ya no le dijo un ángel, ahora le dijo el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo que viene, Elías le dice su queja. Pero el Señor le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Yo te digo en esta mañana, es tiempo de que te levantes y de que salgas ya de ese círculo vicioso, el cual quizá no has podido salir durante muchos años. Yo te dije una vez, quizá el futuro, mi futuro actual,
no es como lo pensaba. Y eso me frustró, me hundió. Quizá tu matrimonio no era como lo pensaste cuando tenías 15, 16 años. Quizá el trabajo, eso, ya, déjalo allá. Ya no te estreses en el presente. No te angusties por lo que aún todavía no ves del futuro. Jesús te dice esta mañana: sal, levántate, ya come, bebe, porque si comes y bebes, si comes de mí, jamás volverás a tener hambre. Jesús representaba el pan y Él es la fuente de agua viva y no tendrás sed jamás. Eso se lo dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan también. Ya para terminar, Elías en el 13 dice que lo oyó a Dios ahí en un viento suave. Ahí estaba Dios. Elías se fue, pero con cuerdas de amor Dios le dijo: Elías, es por aquí. Cuando lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió, se paró a la entrada de la cueva. Le dice en el 15, Dios, el Señor, le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. A veces hay cosas que tenemos que enfrentarlas y no huirlas. Enfrenta tus miedos, enfrenta tu depresión, enfrenta tu ansiedad, porque ahora Dios le dijo a Elías: regresa por ese camino. Pero Elías ya había comido, ya había bebido, ya había estado con Dios. Ahora tú en Cristo, lo que durante muchos años le sacaste la vuelta, ahora enfréntalo, porque ahora no estás solo, llevas la presencia del Espíritu Santo contigo. Es tiempo de que te levantes, que salgas y vayas hacia lo que Dios quiere que cumplas. Y esa historia termina, y es otra historia, que es cuando Elías unge a otros profetas, y dentro de esos profetas estaba Eliseo. Y se cumplió el plan de Dios, se cumplió. Pero Dios le enseñó a Elías que saliera del exceso del desierto, de ese miedo que cualquiera de nosotros hemos tenido y hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Y tú que estás por medio de las redes sociales y que nos ves, déjame decirte que quizá fuiste abandonado, quizá fuiste no deseado, quizás has buscado en unas personas ese amor que nadie ha llenado, pero Jesús te ama y Él es el único que llena tu corazón, que te quita de la depresión, que te libera de la ansiedad, de la angustia, y que Jesús te ama. En esta mañana reciba a Jesús en tu corazón, sea valiente. No vas a recibir una religión. Acuérdate que los religiosos crucificaron y mataron a Jesús, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida, cuando lo recibes, entra a tu corazón, entra a tu cuerpo, y vas a vivir
por encima, por los privilegios que mereces por ser hijo. Pero aún siendo hijos, vivimos por debajo de esos privilegios por ignorancia de sus promesas. Te lanzan un dardo, Jesús te dejó una promesa. Te lanzan otro dardo, Jesús te dejó otra promesa. Te lanzan otro dardo, Jesús te dejó otra promesa. Porque ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Aunque se levante la envidia, la calumnia, la mentira, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En esta mañana di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque he vivido por debajo de los privilegios que tú tienes en mí. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias por escucharnos cada semana, Veraca Iglesia. Gracias por vernos, por permitirnos entrar hasta tu hogar, por permitirnos entrar hasta la puerta de tu corazón. Pero es la Biblia, es Jesús quien te dice que Él te ama y no estás solo. Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.